Sabiendo que la Biblia dice en el Evangelio según San Mateo capítulo 28, el verso 19, que el bautismo es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿por qué ustedes bautizan en el nombre de Jesucristo? Es muy importante la pregunta que hoy hacen acá. Yo quiero primero explicarles que bautismo viene del griego baptizo, que quiere decir sumergir. ¿Ya? Ahora bien, es bueno que se tenga en cuenta algunos aspectos relacionados al bautismo, pues hay varias corrientes de pensamiento en relación a ello. Y quiero hacer un comentario amplio, porque la idea es que después de esta enseñanza usted tenga la capacidad de entender el por qué nosotros no bautizamos utilizando las palabras Padre, Hijo y Espíritu. ¿Ya? Entonces, vamos por partes. Primero, es bueno entender que hay varias maneras o varias escuelas de pensamiento con respecto al bautismo. Por ejemplo, quienes bautizan a los niños, ellos lo hacen pensando en el pensamiento de la escuela tomasista que decía que así como la circuncisión se convertía en una herencia espiritual y de bendición para la descendencia de Israel, así ellos bautizan a los niños para que la bendición de los padres les alcance. ¿Ya? Y por eso dice que bautizan a los niños. Hay otra corriente de pensamiento que dice que el bautismo es para quitar el pecado original, el pecado genético. Cosa pues que no tiene sentido, porque si el bautismo quitara el pecado original, entonces las personas no morirían. Recuerde que el pecado entró por un hombre y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Así que si el bautismo fuera para quitar el pecado original, entonces la muerte no tendría potestad sobre los seres humanos. 3. Hay otros que piensan en el bautismo como parte vital de la salvación de los muertos, haciendo uso de lo que Pablo escribe en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, donde hace una apología acerca de la resurrección. Y piensan de que se bautizan pues tratando de beneficiar al muerto que se fue sin bautizarse. En ese pensamiento hay se desprenden tres corrientes. Una, que es muy sentimental además. Mi padre siempre se sentaba en esta silla y él ha muerto y yo no he sido convertido. Me voy a bautizar y me voy a sentar en esa silla para reemplazar a mi padre. 2, una corriente como es la del mormonismo, que dicen yo me voy a bautizar para que Cristóbal Colón sea salvo. Y 3, una corriente que es muy ajustada a la realidad, pues tiene que ver mucho con lo que la Biblia dice. Y es que la razón del ser cristiano y el verdadero sentido del bautismo radica en que hay resurrección. Entonces, si hay resurrección, vale la pena bautizarnos. Pero si no hay resurrección, no vale la pena bautizarnos. Es eso lo que Pablo está diciendo en la carta a los Corintios. Ahora, con respecto al bautismo de la forma como se aplica, hay unos que utilizan el bautismo infantil, como es la religión católica, que utilizan las palabras Padre, Hijo, Espíritu Santo. Ya dijimos que lo hacen pensando en quitarle el pecado original al niño o en transmitirle la bendición de sus padres.
cosa que la Biblia no avala. Y hay una corriente que aplica el bautismo para adultos utilizando el término Padre, Hijo, Espíritu Santo, como Mateo 28, 19, y es de ahí donde se desprende el cuestionamiento a la iglesia nuestra, el por qué no utilizamos ese orden de frases. La respuesta es sencilla. Número 1, si lees bien el texto, vas a encontrar que no dice en los nombres. Yo le invito para que leamos capítulo 28, verso 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre. Observe que es un singular. Y utiliza un orden de palabras, Padre, Hijo y Espíritu. Cuando los discípulos miraron el texto, dice la Biblia que ellos suministraron el bautismo entendiendo cuál era el nombre del Padre, cuál era el nombre del Hijo y cuál era el nombre del Espíritu. ¿Por qué? Porque Padre no es nombre, yo soy Padre, pero ese no es mi nombre. Hijo no es nombre, yo soy Hijo, pero ese no es mi nombre. Entonces lo que los discípulos hicieron fue interpretar el texto y encontrar el nombre que reuniera esos atributos o esas cualidades. Y llegaron a la conclusión que el único nombre que reúne todo esto es Jesucristo. Por eso, los 3,000 de Hechos capítulo 2 fueron bautizados en el nombre de Jesucristo. Los hermanos en Samaria, capítulo 8, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Saulo de Tarso le fue dicho: ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate en su nombre. Luego la visita de Pedro a la casa de Cornelio, según Hechos capítulo 10, del verso 40 en lo adelante, dice que mientras Pedro disertaba la palabra, el Espíritu Santo descendió sobre, escuchaban el sermón y comenzaron a aparecer en ellos manifestaciones sobrenaturales, entre ellas el hablar en lenguas. Y dijo el apóstol: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarlos en el nombre del Señor Jesús. Luego, si vas a Hechos capítulo 19, lees: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es Jesús el Cristo. Y dice que cuando oyeron esto, creyeron, y Pablo los bautizó en el nombre del Señor Jesús. Luego Pablo, escribiendo en la carta a los Romanos, el capítulo 6, haciendo alusión acerca de la nueva vida a causa del nuevo nacimiento, que es de una manera figurada a través del bautismo, usted va a encontrar lo que él dice: que pues diremos, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte. Eso es lo que Pablo dice. Observe, hemos sido bautizados o sepultados en Cristo Jesús para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo murió y resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Luego Pablo, escribiendo en la carta a los Gálatas capítulo 3, el verso 27, le dice a los hermanos que el bautismo de ellos no tenía nada que ver con la circuncisión, porque la circuncisión estaba relacionada con la ley,
mientras que el bautismo en Cristo Jesús representaba una novedad de vida, en consecuencia, una vestimenta nueva. Permítame hacer un pequeño resumen. La razón por la cual nosotros no bautizamos utilizando la fórmula trinitaria es, primero, porque el texto no dice los nombres. Segundo, porque ninguno de los apóstoles ni en la iglesia primitiva se hizo tal bautismo. Tercero, porque nosotros creemos en la teología bíblica, que es la mejor teología y a la cual Jesucristo nos convoca a practicar cuando Él dice, el que cree en mí, como dice la Escritura. En la Biblia no aparece ni una sola persona bautizada en la fórmula trinitaria. El pensamiento trinitario aparece después de que Constantino toma las riendas del cristianismo cuando hace del cristianismo política de Estado. Pero la iglesia, que siempre se ha identificado con Dios a través de la Escritura, nunca lo practicó, no lo practica y no lo practicará. Solo practicamos como está escrito, en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Y esto hace posible que la persona sea salva y en consecuencia se dé en él las diferentes expresiones de la obra del Espíritu Santo en la vida de él, como son las lenguas, como son las sanidades, como es el fruto del Espíritu, los dones, los ministerios, los resultados y la suma final, la transformación de este cuerpo de humillación para que llegue a ser semejante al cuerpo mismo de la gloria de Dios.